Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. El debate político tenía la palabra y la tiene don Blas Ramos Ortega. Hay un mal concepto en la ciudadanía en general, que se sigue creyendo que cada 4 años tiene la oportunidad. Y como tú decías, Gregorio, hay que exigir y hay que estar encima y hay que salir a la calle cuando las cosas no van bien. Y la gente no sale a la calle. Hace unos años, años 2008, 2009, no sé si tú lo conociste, había un señor de Cercado de Araña, se llamaba José Luis, comunista de la época de la dictadura. Y fue cuando toda esta crisis económica y tal, y un día que lo recojo y lo llevo y tal, le digo, chachi, ¿cómo se ha complicado la cosa? Y dice, no te preocupes, ahora hay partido el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Fue cuando se entró en el tema de la liga y había partidos prácticamente todos los días de la semana. Quería decir que te duermen, que te van a dormir con ese tema, y no dormirán. La gente no sale. A mí me gustaría que se hiciese una manifestación por el tema de la cesta de la compra, que no se llega está claro, que la gente va a pedir ayudas y tal, los menos. Hay gente que pasa vergüenza por ir a pedir ayuda y prefiere pasar hambre a que lo vean en la fila. Esto funciona así, pero luego llámalo por una manifestación a ver si va. No es el voto solo, que el voto es cuando tú tienes la oportunidad de poner o quitar. Es luego el seguimiento que se le tiene que hacer a las cosas. Y la gente no está por participar en política. Pero esto no es una cosa de antes de ayer, ni de ayer, esto ha sido siempre. Me acuerdo cuando en San Bartolomé de Tirajana subieron los impuestos un 40 y pico por ciento, 40 y pico por ciento, y lo que se hizo fue dividir el pago en 2 plazos, para que fuese menos, intentar eso, maquillarlo. Se hizo una manifestación y fue muy poca gente. Fueron gente de los partidos políticos que promovieron esa manifestación. Al resto parecía que ni le iba ni le venía. Entonces todo esto es un mal que llevamos todos. Hay muy poca cultura política. Y cuando más se nota la falta de la cultura política es en los municipios, como tú has dicho un montón de veces. El voto cautivo. Existe el voto cautivo, sobre todo en los municipios pequeños. Existe ese voto cautivo porque te venden el tema del puesto de trabajo. Eso es así, funciona de esa manera, nos gusta o no. Y hay gente tan ignorante todavía que piensa que todos caben en las instituciones públicas y no caben todos. Y es un repetir, una cuestión continua de un repetir, y todavía sigue viendo concejales que meten a sus familiares a trabajar, estando gobernando. Que tú dices, bueno, te marchaste. Eso se sigue viendo. Y la gente está por eso, y tú lo ves en las elecciones. Yo soy de Castillo Romeral. Y a veces se forma el lío con ese tema. Gente que participa en unas elecciones que nunca han estado en política, pero ese día están para todo, en un corre que corre, trayendo café y estando en la puerta y tal, y es una venta cautiva del voto por un puesto de trabajo. Yo creo que la cultura política, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que es verdad que los activistas no es tanto. Yo te pongo un ejemplo. Cuando el Partido Socialista le cede el Sáhara a Marruecos, si eso llega a ocurrir hace 10 años aquí o 15 años, bueno, las manifestaciones que se forman aquí en Canarias, de los movimientos que había, o sea, yo no digo que esté a favor o en contra, cada uno tenga su opinión y yo respeto la de todos y no entro yo, pero los movimientos que había pro saharaui aquí en Canarias era tremendo, y aquí pasó sin pena ni gloria y no pasó nada. Te pongo ese ejemplo, como tú puedes decir también, oye, una manifestación por la Eucaristía o por lo que fuera, pero es que yo creo que la cultura política existe y que la gente cada vez está más formada y que con los medios telemáticos, online y todas esas cosas, pues posiblemente eso ha quitado menos presencia en muchos sitios, es posible. Pero yo creo que la cultura política y nuestra gente cada vez está mucho más formada de lo que estamos nosotros, ¿eh? Francisco, que se haga un estudio, que eso se puede hacer perfectamente con la gente que asiste a depositar el voto por edades, y vemos dónde está la gente joven. Ya la gente ha llegado ya a un nivel que prefiere ir a la playa, sí, pero por lo que han visto. Eso es irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Hay tiempo para ir a la playa y hay tiempo para ir a votar. Esa es la cultura política. Pero Fernando comentaba antes cuando hablábamos de poder trabajar por mantener la democracia, y yo les recuerdo que el poder ejecutivo no es quien tiene que mantener la democracia.
el Poder Legislativo y el Judicial son los garantes de que se cumpla la ley y de que las instituciones sean salvaguardadas, cualquier institución, la monarquía, el Tribunal Constitucional y lo demás. A mí que un socio de gobierno se meta contra el emérito, mire, con todo lo que ha hecho el emérito, en fin, no se mete con Felipe VI, es verdad que son monárquicos, son republicanos y no quieren la corona, con todo mi respeto. Yo soy republicano y entiendo que a través de la transición y de los acuerdos que tuvimos nos convertimos en monarquía parlamentaria, votamos una constitución, por cierto, votamos todo franco liberal a la izquierda, a la derecha no la votó, esto fue así, por sus razones que se abstuvo, pero Fernando daba la clave con respecto a preservar los valores de la democracia y todas las instituciones que la representan, pero los políticos también hemos sido los políticos. No hablo de clase política, hablo de los que hemos tenido responsabilidad. También hemos hecho dejaciones de nuestras funciones por temas partidarios, por temas personales y demás. Hemos dejado a un lado nuestra función, que no era ni más ni menos que educar en democracia, cosa que en este país estaba mal visto, educar en democracia a nuestra población. Se quitó educación para la ciudadanía, porque eso era como un catecismo. Y fíjate tú que la religión no es ningún catecismo, pero se quitó el preservar el derecho a que los niños y las niñas tuviesen formación en saber lo que es el Parlamento, porque no lo saben, no saben qué poderes tenemos en el Estado, porque no lo saben, no saben quién nos representa, tampoco mucha gente mayor tampoco sabe quién les representa, porque no hacemos un ejercicio de cercanía y de proximidad con respecto a la clase política o quien dirige en los designios de este país, pero estando en el gobierno o en la oposición. Paco decía antes lo de que hagan. Yo te recuerdo que el gobierno, yo no voy a defender aquí ni al gobierno ni a ningún partido, ni mucho menos, porque ni es mi misión, ni está en mi fuero interno hacerlo. Pero sí reconozco algo del ERTE. El ERTE fue una figura que estaba ahí y que se hizo para evitar que la mayor parte de las industrias, como tú bien decías, que se habían cerrado, todo el tejido productivo se paró y el ERTE vino a salvar a muchísimas familias si no se hubiesen ido como en 2008 a los barrancos. Lo hicieron muy bien. Por eso, no. Pero era su obligación. Pero es más, mira. Pero es más, mira. Cuando se comprometió el presidente de Portugal y el presidente del gobierno de España en hacer la excepción ibérica, ¿están locos? ¿Esto cómo lo va a hacer? Mira, la excepción ibérica va a ser excepción europea. Porque ahora la von der Leyen ha dicho que va a ser una excepción en Europa para que no supere el precio en 180 euros. Y España le ha dicho muy bien, si a mí me España lo tiene superior a eso, yo me cojo a la Europa y me voy a 180 euros como máximo. ¿Por qué? Porque son medidas que tiene que poner ahí. Porque, Paco, al final todo está, tú sabes cómo los ayuntamientos, todo está mezclado. Pero el recibo del alumno, con el tema ibérico, el recibo del alumno no se me ha bajado. No ha bajado. Todo lo contrario, ha subido. Sí, pero entonces, yo no sé qué tipo de contrato tiene, a mí no me ha subido. No, yo pago ahora algo más de luz porque yo soy un poco burgués y tengo un coche eléctrico y lo enchufo en mi casa algunas veces, pero a mí no me ha subido excesivamente la luz porque hay un tipo de contrato en la cual las subidas estas no te repercutía, y eso te lo decía la compañía eléctrica, porque yo tengo una compañía eléctrica en la cual yo tengo un tipo de contrato y a mí no me repercutía esa subida. Es verdad que ahora ha empezado a bajar otra vez la energía y se ha puesto en 200 euros kilovatio hora, que es lo que decían, pero que tiene que bajar mucho más. Yo te entiendo y es cierto que todo, hay un conglomerado de circunstancias, como decías tú, Fernando, la tormenta perfecta, para que suba todo esto. Pero no suben los salarios acordes a las historias, y en este caso Yolanda Díaz tiene razón, fíjate tú en algunas cosas cuando dicen, yo quiero que se dope la cesta de la compra. Y ha venido una multinacional francesa y ha dicho, yo lo hago. Pero claro, ha puesto una cesta de la compra con 30 productos, 30 euros. Oiga, pero ¿y los productos frescos dónde están? No ofrecen productos frescos. Sabes que hay una propuesta que se va a llevar a cabo ahora en septiembre, 30 euros, 30 artículos determinados esto. Al final ellas siguen siendo las grandes empresas estas, la de distribución alimentaria, las que se llevan el gato al agua. Canarias tiene lo del REA. Nosotros se ayuda a los productos básicos, está ayudado precisamente para que no se encarezcan, sin embargo siguen subiendo.
Pero siguen subiendo, ¿por qué? Claro. Porque tú la vaca la tienes que alimentar con producto que viene de Claro, fuera. y entonces tú analizamos que esto es una cadena, un círculo en la cual tenemos que hacer posible que desde el inicio hasta el final esa cadena está en conjunción. Cuando vemos que un eslabón de la cadena se va, es lo que está ocurriendo ahora. Y al final tenemos a la gente, ¿sabes a qué conduce todo esto, Paco? Al final son a estas cosas odio. Es el miedo al que viene diferente porque viene de fuera y me va a quitar el empleo, porque la cesta de la compra son por culpa de estos mangantes que nos están robando continuamente, que lo suelen decir. Nadie ha dicho eso. No, yo no digo aquí, digo que en la población, en la población lo de los elementos de odio, y al final esta gente, vienen los populistas, como bien decía Fernando, con todos estos elementos y conforman ahora. ¿Sabe lo que ha ocurrido en Suecia? En Suecia tenía un gobierno de centro izquierda. Pues hoy se comunica que la primera ministra socialdemócrata dimite porque ha sacado 3 escaños más la derecha y la extrema derecha. ¿Sabes cuál fue el partido más votado con un 30 como algo? El socialdemócrata. ¿Sabes cuál ha sido el segundo? La extrema derecha. Y por 3 escaños van a gobernar la derecha con la extrema derecha en Suecia, que es uno de los baluartes que reconocemos nosotros en el sur de Europa como un reflejo de lo que queremos llegar a ser como país, y parecernos a ellos, con sus servicios, con su ayuda a la población. Es verdad que tiene unos impuestos muy altos, pero tiene unos servicios buenísimos. Y al final tú dices, vamos a tener más esto, un Urban, Polonia, Hungría, Putin, lo que ocurrió ahora en Suecia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Estamos sembrando la semilla. Italia, ¿qué va a ocurrir el 25? Estamos haciendo posible de que se forme esa tormenta política para tener una autocracia continua en muchos países europeos, y Europa se va a ver lastrada encima con un parlamento que podría ser llevado de la derecha extrema. Con lo cual, imagínate qué podría ocurrir con todas las políticas europeas. europeas. Votó a la gente y han votado a lo que votaron. Gobierna quien gobierna. Pero Paco, mira, porque en las crisis las familias no salen igual según quien gobierne, porque en las crisis, cuando tomas decisiones económicas, vas pensando en un lado o en otro. Te recuerdo que el impuesto a las energéticas, que Europa ha votado que sí, el partido, y lo dijiste tú antes, el Partido Popular Europeo ha votado que sí al impuesto a las eléctricas, y en España ha votado que no. ¿Qué han pasado ahora? Que ahora, claro, la derecha española está viendo que sus homólogos europeos han votado que sí, y ellos se ven ahora solos en esta Europa. Esto no puede haber esa contradicción. Tú lo hablabas antes. Tenemos que entrar en consonancia, en mejor criterio, en que vayamos al unísono a decir, si hay un cordón sanitario contra la extrema derecha, tiene que haberlo. Tiene que haberlo, y Europa lo ha hecho continuamente. Tiene que haberlo, porque no es lo mismo salir de la crisis de una familia gobernando la extrema derecha con una derecha que le hace el papel. Te pongo Castilla y León, lo que está ocurriendo. A otros partidos liberales, la derecha tradicional europea, centrada. Entonces el mensaje que tú le das, la derecha es la mala y la izquierda es la buena. No. He dicho los populismos son los que están lastrando. Y lo que está haciendo la señora Yolanda Díaz no es populismo. ¿El qué? Con la cesta de la compra. De 30 euros. Sí. Sí, no yo, es por populismo. ejemplo, no. La señora Yolanda Díaz, ¿qué empresa tiene? ¿Qué trabajadores tiene? ¿Qué producción hace? ¿No? Ella lo que ha propuesto a la gran superficie, en este caso fue a una concreta, para no hacer publicidad, le propuso lo de dopar los precios de la comida. Haciendo patria, ¿no? Una Claro. multinacional francesa. Sí, y pero la que no está de acuerdo, el mismo gobierno no está de acuerdo con entonces lo que... la señora Yolanda Díaz hoy salía con un... Ella salía a la calle, que la Díaz salió... Sí, la primera señora claro. fue una pensionista, lucha Yolanda por la cesta de los 30 euros. ¿Ella compra esos productos de los 30 euros? No lo sé. Ni a la sombra. Tiene dinero. Los populismos son populismos, sean Mira, de un lado la o de señora- otro, fíjate, sean de izquierda o de derecha, la son manipulación. populismos. Yo he visto algo y es escandaloso, ¿no? He visto a la señora Yolanda Díaz en una entrevista, no sé si la has visto, conduciendo. La hacía la entrevista conduciendo. Cuando hace 2 meses o un mes había una campaña bestial de la DGT con los accidentes de tráfico. Pues esta señora tiene el lujo, siendo vicepresidenta del gobierno, haciéndose sus entrevistas y ella conduciendo y hablando con aquella. Cuando hay
Es un fallo técnico. Eso se llama populismo. Claro. Y es el populismo que hace la Fallo izquierda. de su- ¿Oíste? No es un de fallo, su gente. es una manipulación, No. como la que hizo el señor Sánchez con los 50 amigos y amigas que fueron allí para hacerle las preguntas, que fueron solo 5. Ciudadanos y ciudadanas. Sí, amigos. Amigos de... Te señor recuerdo Sánchez. Yo no le pedía carne- en un coche y iba sin cinturón. Sí. O sea, estas cosas Populismo, pasan siempre. populismo. Los populismos son siempre malos, como dice Gregorio. Tanto el que viene de un lado como el que viene del Claro. otro. Vale. Y no se puede estar jugando. Cuando decimos ayuda a las familias, ayudas también a las industrias. Están cerrando industrias porque no pueden pagarse el recibo de la luz. Claro. Y después llegamos a la incongruencia en el tema de la luz, cuando nos decían, vamos a montar un montón de parques solares y colocar Placa. sí, los parques fotovoltaicos, los solares fotovoltaicos y además aerogeneradores, porque esto va a hacer que baje la luz. Ha bajado el triple. La solución, Canarias ya no lo ha dije el otro invertido, día. Canarias no ha invertido, son de las comunidades que menos ha invertido. Bueno, pero hay. Bueno, vete al yo no sé si tú vas por el sur, Gregorio, Sí, sí. vas, ¿no? Mira cómo están los llanos del Matorral, ¿no? Cuando vamos, cómo se ha llenado aquello, Ahora es es increíble y no ha repercutido. La solución no consiste en ayudar, que también serán, a las grandes superficies, a los grandes parques solares, es bonificar de alguna manera, subvencionar de alguna manera las pequeñas instalaciones, la tuya propia, que tu sol, que el sol que es de todo, pero el que a ti te llega a tu casa, te ayude a pagar el Pero eso lo recibo hace de la el luz. Cabildo, ¿no? El Cabildo tiene ayuda. Pero mira, lo que pasaba antes con el Cabildo que se daba, y el gobierno autónomo, todo eso ha ido mermando. Ya no son subvenciones y además nadie te garantiza que lo consiga. Y el dinero es limitado. Tú haces un parque solar de 50 kilovatios, que no es un disparate, y nadie te garantiza que tú vas a recibir un duro. Estas cosas, cuando es en repercusión, los hoteles del sur, oye, haz tú una instalación en su azotea que es tremenda. Pero Blas, desde el caso eólico hemos ido para atrás como los Pero, congrejos. Sí, bueno, sí, eso la- sí, la- pero que no la- ha sido la aquí, pre- Gregorio, la ha sido pregunta en del toda millón, España. la Esto pregunta no es del aquí. millón. Esta decisión de ponerle ahora este impuesto a las eléctricas, va a haber un tope que va a marcar el gobierno europeo a las eléctricas, decir, el recibo de la luz usted no lo puede encarecer más de esto, Sí, pero- o va a repercutir ese impuesto al recibo de la luz de los ciudadanos. va a dopar el precio de la luz. Va a hacer lo que está haciendo España y Portugal con la luz. Va a doparlo y no permitir que supere los 180 euros Y el valor. después en los beneficios le quieren poner un Sí, 5%. Sí, y España en 1,2. Excepcional, 1,4. es coyuntural el Sí, impuesto, sí, sí. hasta que pase la situación. La situación. Hay un informe sobre las renovables hecho en Alemania, donde dicen que dentro de 2 años, si realmente aplicamos realmente las energías renovables, nos ahorramos con respecto a la energía fósil no sé cuántos miles de millones. O sea que por lo visto van a acelerar el tema de las Sí, pero renovables. eso es cuando lo haces a nivel particular. Cuando tú lo haces No, pero con no, huerto pero solar, sí. cuando lo haces con huerto solar, tú no tienes control del precio. Y lo estamos viendo ahora. Esto ha sido un disparate lo que ha subido. Y la proliferación de parques solares y de aerogeneradores ha sido tremenda y se siguen haciendo. Eso al final no ha repercutido en el precio a la baja. Se entendía que no había energía fósil. Bueno, te digo más. Es que hay parques solares y aerogeneradores que paran. Hay que pararlos. ¿Por? Pues porque en Juan Grande hay 2 equipos de producción enormes. Entonces, quizás durante el día es posible que puedas tener funcionando los aerogeneradores por un lado y el parque solar y te puedan producir lo que te da uno. Porque parece ser que tú no puedes hacer que uno de los equipos que puede dar 200 megavatios dé solamente 100. O da 200 o lo para. Y la producción no te da para tanto, por lo tanto tienes que ponerlo en marcha y ordenan parar los aerogeneradores, pero eso lo estamos viendo todos los días en televisión. Sí, pero eso es por interés de las empresas, que en los cuales, sabiendo ¿De qué empresa? de las empresas eléctricas, tú cuando vas a pagar el recibo de la luz, yo no soy ningún experto en eso, pero tú sabes que la energía que tú recibes Sí, una de varias. recibes por la eólica o por Sí, por la renovable. historia, por la renovable y otra historia. Entonces, saben que si hay mucha renovable, que el precio abarataría muchísimo lo que es su producción a través de fósil, eso bajaría muchísimo sus precios. ¿Y qué hacen? Pararlo.
para no permitirlo. Eso. ¿Y quién se lo permite? Claro, ¿Quién se lo permite? no, es su propia industria. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros arrastramos un problema desde la casa, desde la época aquella de los parques eólicos que hubo un concurso que salió mal, el tema que luego eólico. el impuesto al sol que se quiso hacer, no hemos sido capaces de crear un concurso público para tener suelo, para poder hacer los parques, Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde tú tienes el privilegio de dar clases, es una de las I+D+I a nivel mundial de aerogeneradores marinos, que lo ha sido capaz de exportar a muchísimos países, pero Canarias no. ¿Cómo hacemos que nosotros seamos una potencia investigadora en todo eso y lo podamos hacer y no lo tenemos aquí? Pues por los problemas que tenemos siempre de mirarnos siempre el ombligo, en que no somos capaces de poner parques para abastecernos como tiene cualquier otra isla pequeña que va a conseguir 100% el ser autosuficiente, porque desde los parques, desde la eólica, la solar y demás, y la fósil en menor cantidad, va a ser una isla independiente y al final será verde. ¿Pero quién permite eso, Gregorio? Es lo que quiere en el fondo. Ni tú, ni yo, ni Fernando, sino ¿quién gobierna? Suelen utilizar suelo privado. Suelo privado, hay que coger el suelo y hacerlo público. Gregorio, ¿cuántos aerogeneradores hay en el mar aquí? ¿En el mar? Aquí en Canarias. ¿Y funciona? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Vamos ahora y está funcionando? Sí, porque es el único que le abastece a la estación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La mayor parte de las veces está parado. Porque no lo necesita. A ver, entonces, tú sabes que tú tienes la batería llena, tú lo que no puedes... Es como un móvil, tú tienes 100% de la batería. Pero que sí, pero ¿quién entiende eso, Gregorio? Claro. Eso para el vecino que paga todo el día la luz. Tendría que tener una conexión a tierra, que el exceso, que es lo que suele hacerse, el exceso de carga que tú almacenas, se abierta a la red general. Pero Canarias no ha hecho un proceso de inversión ahora, porque estamos cayendo en el cambio climático que entonces estamos en lo que estamos, ¿verdad? Es que sí. Claro. No, y no te digo a nivel de Canarias, que no estoy hablando solamente a nivel de aquí. En España, con los medios que tenemos, con el sol que tenemos siempre ahí, no hemos sido capaces. Coño, yo no he estado en Alemania, pero el que ha estado dice, es que tú ves en la inmensa mayoría de las casas que tiene las placas fotovoltaicas. Vete a Galicia en lo que ha invertido en aerogeneradores y ves lo que tiene. Canarias resulta que somos la empresa I+D+I de la Universidad de Las Palmas la que ha hecho todo eso. ¿Por qué aquí no lo tenemos? Vamos a ver, la reflexión que quiero hacer yo, en Canarias, si vamos a situarnos en Canarias, tenemos el régimen económico especial, tenemos la zona SEC, tenemos, con lo que tú decías, el REA, que es el régimen especial de abastecimiento, donde deberíamos tener, o sea, tenemos unas herramientas, unos instrumentos en teoría suficientes para abaratar el precio de la cosa y nunca lo hemos conseguido. Además tenemos la reserva de inversiones de Canarias. O sea, es incomprensible lo que está diciendo el desarrollo en las energías renovables con todos esos instrumentos que hayamos sido incapaces de ponerlos en funcionamiento, bien sea privado o pública. Es decir, a mí se me escapa. Yo me acuerdo una vez que con José Carlos Mauricio, cuando era consejero, ¿no? Consejero de Hacienda, que por cierto fue un buen consejero de Hacienda, para mí uno de los mejores políticos, ¿eh? Yo sé que hay algunos que no le gusta, pero para mí ha sido en realidad de los mejores políticos que hemos tenido en Canarias, ¿eh? Un carisma, una personalidad y una persona muy inteligente. Es una pena que no esté en la órbita política, ¿no? Y estuvimos hablando de esto, ¿no? Y, oye, y la reserva esta de inversiones de Canarias, que se suponía que era para crear empleo, dice, no, para crear empleo no, es para crear factores de producción para las empresas, y lo que conllevó fue una especulación terrorífica y nada vinculado a crecimiento económico, sino de unas empresas determinadas, pero aquí no ha redundado. Y por eso en el tema del transporte, en el tema de la energía eléctrica, fotovoltaica, todo esto, lo podíamos hacer, se me escapa. Y eso es culpa nuestra. Lo que estabas diciendo, efectivamente, a partir del concurso aquel eólico, pues se quedó como paralizado, ¿no? En un limbo. Y el futuro es la energía verde, ¿no? Entonces, no veo yo por qué los políticos no se ponen manos a la obra. No se ponen manos a la obra, se me escapa. Ya te digo que cuando miramos la factura de la luz no notamos el cambio, no notamos la bajada. Solo lo vas a notar, solo se notará cuando tú en tu casa
coloca las placas fotovoltaicas. Es que lo dice. Hay una merma importantísima en el recibo de la luz. Los propios productores lo dicen. Dice, vamos a ver, si a mí me compra la luz, las eléctricas, a un precio, a mí no me la están comprando por hora, porque repercute en la ciudadanía por hora, la franja horaria. Cuando a mí me compran por esto, y encima te dicen, que me lo han dicho varios, me compran y de buena primera me dice que como tienen mucha cantidad, pues no me van a pagar los próximos 3 meses porque están cargados. Pero cuando yo digo, bueno, ya que no me la vas a comprar, que hago bajo la palanquita, enseguida te están llamando, oiga, ¿tiene usted una avería en su central? Porque es que no está produciendo. Pero vamos, si no me la estás comprando, no me la vas a pagar, ¿para qué quiere que te produzca si no me la vas a adquirir? No, usted tiene que tenerla en marcha. Tiene una cara que se la pisan. Pero eso ocurre también con los carburantes. Han desfarcado, ¿Cuántas pero han veces? permitido por parte de los gobiernos. Que Claro, estén. pero también ocurre, claro, ¿por qué? ocurre como los Porque carburantes. cuando apretan a estas eléctricas, le dicen, mire, ¿qué hago con tu primo, con tu sobrino que lo tengo aquí en nómina pero no aparece a trabajar? ¿Esto quién lo va a mantener? ¿Los salarios multimillonarios de toda esta jerarquía? ¿Yo? No, lo paga el pueblo. ¿Cómo? Subiéndole la luz, con esos beneficios. De esta manera, Paco, los carburantes Hay igual, otra tutía. cuando suben los carburantes, dice, ha subido el precio del petróleo, automáticamente Se aplica. sube el precio. Ha bajado el petróleo, tú dices... No te baja la gasolina. ¿Y por qué no baja? O sea, ¿Eso? el efecto inverso, la subida es instantánea, pero sin embargo la bajada No es se instantánea. pasa en el tiempo. Yo creo que al final estamos haciendo como lo del pez. que ¿Y se quién tiene muerde la culpa de cola. eso, Gregorio? ¿Eh? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Tú y yo? ¿De qué? De que los carburantes, cuando igual que... No, nosotros vivimos, hay que ser realistas, nosotros no Sí, pero vivimos en una vamos a- economía de mercado, nosotros vivimos en una economía de mercado libre, Sí, en la sí. cual las empresas, las industrias estas, una vez que las privatizamos y se fueron a su consejo de administración, que es donde dice Paco, que es a donde se mete a toda la gente en estas puertas giratorias, como decía también Fernando, No pueden de esta intervenir. historia, no pueden intervenir. De hecho, se está diciendo que es ilegal lo que se pretende hacer por el Efectivamente. gobierno de Eso España te iba a decir. con respecto a las eléctricas, pero también lo que va a hacer Europa. Europa, sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen las eléctricas y las energéticas muy potentes? Sus abogados. Ellos Sí, tienen pero un todas- equipo jurídico pero todas que a esas- cualquier medida que tome cualquier gobierno democrático, porque en los gobiernos no democráticos esto se hace así y se hace así y se acabó. Sí, pero Gregorio, eso está muy bien. Y yo coincido contigo completamente. Oye, hoy es de las noches que yo estoy mucho más de acuerdo feliz. contigo. No sé por qué será, pero bueno. Pero te digo, igual que cuando sube el precio del crudo, te sube el carburante, de la misma manera o con la misma inercia, cuando baja tiene que bajar. ¿Y de quién es la culpa que no sea eso? ¿Mía o tuya? No, de quien gobierna. Pero de quien fíjate tú, permite. diciendo tú eso. Cuando se intentaba bajar el precio del carburante que le dijeron la energética, usted a mí no me puede hacer eso es ilegal. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Subvencionar. Y cuando Tuvo lo que sube- pagar. No, pero vamos a ver, y pero cuando tuvo lo que sube- pagar porque pero no Francisco, puede mira, intervenir en una el tema sociedad es la libre de intervención, mercado. el tema Bueno, de intervención. eso Tú lo no puedes fijar precios. intervenir porque... Intervenir en un margen que hay. Sí, en un no, margen. pero te lo permite porque estamos en una economía mixta, ¿eh? Sí. De libre mercado, pero también intervencionista cuando tienes que intervenir. El problema es que te llevan, a través de los abogados estos, al Tribunal ¿Qué de pasó con el Justicia de la impuesto Unión al sol? Europea. ¿Qué pasó ¿eh? con el impuesto al sol al final? Nada. ¿Qué pasó? Sí. No, sí pasó. Que hay que pagarle ahora a las renovables. Ah, sí, no. Bueno, estamos pagando nosotros a las eléctricas. Sabes que las diferencias que hubo, la impuesta al sol, la inversión en renovables, tú sabes que nosotros tenemos que pagar a las eléctricas, en el recibo pagamos Viene- una cantidad es que de dinero viene que es especificado. de ese déficit Sí. que se creó, que son no sé cuántos Déficit miles de dólares. tarifario, mira, ¿eh? Sí, Pero, ese que estamos pero pagando. Gregorio, esto empezó desde el principio. Se vendía la luz. Cuando tú montabas un parque solar, y en Salobra hay algunos de ellos pequeñitos, a lo mejor son de 40 megavatios. O 40 kilovatios, perdón. Tú le vendías a la red eléctrica. Menos que la batería de mi coche. y le vendías por encima del precio que cobraban. O sea, había una diferencia a favor del que tenía el pequeño parque solar. Que eso se ha quitado por completo. Ya. Ya eso no funciona así. Ya hoy no merece la pena tanto montar un pequeño parque para verter a la red. De hecho es que se puso a 0,05 el vertido y Endesa te cobraba a ti a 0,15.
3 veces por encima. Es verdad que luego tiene la red de distribución, que tiene las averías y todo ese lío. Pero en su momento no fue así, en su momento fue bastante más caro comprar que vender. Y esa diferencia te venía en el recibo de la luz. Y tú tenías que compensar eso. Pero el impuesto al sol fue otro rollo. Fue bajar ese acuerdo que ya existía, esto lo hizo Soria, bajar ya ese acuerdo que tú tenías con las pequeñas productoras, bajar bastante. Y todo esto se ha recurrido. Y es lo que dices tú, los abogados han ganado hasta en Estados Unidos y eso se está discutiendo hasta en Estados Unidos. Y habrá que devolver a todos los que se les restó esa subvención, habrá que devolverle. Y se devuelve a través del recibo de la luz. Sí, ¿vale? claro. Eso ha pasado, cuando Fernando decía antes lo de el Lieberman Brothers y todo lo que ocurrió, un ejército de abogados se puso de parte precisamente de los que nos habían llevado esta historia y pusieron al Estado americano y a todos los demás estados, los pusieron en jaque. Precisamente, ellos originaron eso, pero al final en todo el mundo ha pagado la ciudadanía todo y luego se atreven a decirnos vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién vivía por encima de sus posibilidades? ¿Quién ha tenido que pagarse y vivir por encima de las posibilidades? Pues Wall Street lo que hizo fue llenarse de abogados, en la cual fueron a los tribunales y empezaron a ganar demandas y sentencias porque es algo que se veía venir, porque tú inviertes tu problema, no es el problema de aquel que te engañó con respecto a la prima. Menos mal que el Tribunal Europeo y el Tribunal Español han dicho no, mire, esto era abusivo, usted tiene que devolver esta cantidad, etcétera, etcétera. Pero al final hemos ¿Y quién la ha devuelto, Gregorio? ¿Quién la ha devuelto al final? ¿Todos nosotros? Sí, el pueblo. Claro, evidentemente. O sea, mira, al final, los impuestos, todo el dinero que se mueve en el Estado es de dinero de los impuestos. Esto no se lo inventa nadie, el Banco de España no abre ni se fabrica. Y da dinero ni se fabrica. Esto es de nuestros impuestos. Y lo único que pretendemos, y el caso que decía Paco Valido antes, que yo me alegra que hoy estemos en ese tanto por ciento de acuerdo, es que tienes razón lo de la cesta de la compra. Todo lo que hagamos es para mejorar y es bajar esa cesta de la compra. Utilizando los mecanismos. ¿Qué sucede? Que tú como padre sabes que no siempre tienes los resortes en tu mano para poder hacerlo. A veces puedes hacer esto y a veces puedes hacer lo otro. Y tú, en una sociedad libre de mercado como esta, aunque Fernando que ya nos aclaraba que es mixta, tú a una multinacional no puedes decirle, usted me dopa el precio de esto y te dice, eso es ilegal. Que además lo ha dicho, no lo dice nadie. La competencia ha dicho, eso es ilegal, usted no puede dopar el precio en un mercado libre. Ahora, si esta multinacional quiere ponerte una cestita con 30 euros, es su problema, pero usted no ha intervenido, porque está prohibido además. Ahora habría que pedirle a esa multinacional una responsabilidad que tenga mercancía para abastecer a la ciudadanía, porque hablamos del market, del truquito, de que yo te saco a bombo y platillo todos esos productos y cuando va la ciudadanía a adquirir esos productos, se nos ha acabado. Una cosa que yo quería... ¿Y qué vamos a hacer? Con el doble lenguaje para que ahora, como vienes a buscar el atún ese y no lo tienes, pues llevará otra cosa. Mira, una cosa que quería yo reflexionar también de la cesta de la compra es el tema de lo que se llama la reduflación. ¿Oíste? La reduflación. Es decir, que te ponen menos cantidad, pero una más grave que tiene un término inglés, chip inflación, o sea, que es que los productos te los cambian a malos. Y entonces estás tomando un producto, no, se llama chip, yo no sé chip. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que en el mercado, no sé si usted lo ha comprobado, una bebida como es la cerveza salga más barata que un litro de agua? Un litro de cerveza más barato que un litro de agua. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué estás bebiendo? Pero tú ves ahora muchos proyectos, la deflación famosa, en que ahora te compras tú el mismo producto, pero resulta... Reduflación. Pues resulta que tú pagas el mismo precio, pero el producto es menos, tiene menos. Antes era 120 gramos, ahora es 100 gramos. Pero tienes la misma calidad. Sí. No, eso no lo había oído, pero imagínate, esto es cuando te venden las marcas blancas. Tú tienes una cantidad de productos, una marca determinada, y te la cambian por marcas blancas, que no quiere decir que sean peores, pero en muchos de los casos que tú estás diciendo, lo de chiflación. Que te meten producto malo. O sea, claro, entonces al final resulta que te mete gato por liebre. Exacto. Es pagando las consecuencias siempre de lo de la ciudadanía. Al final,
siempre está sobre nuestras espaldas el mantenimiento y el sostén del Estado, porque es así. Los padres de la patria ya se encargan en el Parlamento, que por cierto, a él, eso del templo de la palabra, que es el Parlamento, y que luego tú lo oyes siendo tan soeces y que se insultan y que ya no hablan de la política que debe de atender a la gente y escucharnos con valentía y con criterio, sino esto de insultarse, subir ya directamente y empezar insultándose. Sí, pero a mí, te tengo que decir una cosa, escuché el otro día a Víctor, al presidente del gobierno de Canarias, contra el presidente del PP, Sí. porque dijo el tema de pagar a los... Mentiroso. No, le digo mentiroso y más cosas, muy feo. A mí no me gustó eso, ¿sabes? Sí. Porque es un tema Porque absurdo. Y además, ellos sí tienen... Había mentiras. Ellos sí hablan y eso está bien. ¿sabes? Pero fue insultante y además desproporcionado, porque en el fondo quien hizo la propuesta fue el gobierno desde un proyecto de ley para... Sí, los sueldos de los expresidentes. Los sueldos de los presidentes. Y dice él, yo no estoy de acuerdo, pues, entonces ¿por qué presentaron el proyecto de ley? Si no estás de acuerdo... No, con fue por... Yo sé si lo vi. Fue porque... Pero muy barrio bajero. Sí, a mí el otro no me gusta. Fue porque Perdió el él norte, Víctor Torres. Sí. no afirmó que estuviese de acuerdo con el propio presidente. Decía que lo que había dicho, y eso sí lo oí yo cuando esto, y es, si en una persona del prestigio de que había sido expresidente, Sí. cumple para un servicio para la comunidad autónoma, Se le paga con tu historia, se le paga eso. Es lo que decía que eso Gastos de traslado. que eso es lo que había, porque lo que no puede ser es que tú, como fue presidente, te lo lleves como si fuese una marioneta, lo pones allí porque queda bien, luego tú lo llevas a otro sitio porque te da tu opinión, porque queda bien, y toda la historia. A mí me lo hacen, quitando mi trabajo, y todo el mundo diría, no, usted me paga el taxi, me paga el transporte hasta allí, me paga la dieta, toda la historia. Es normal. Lo que pasa es que el presidente del Partido Popular, Domínguez, había dicho que él había firmado que estaba de acuerdo con eso, y dijo que no, que eso era mentir porque tu historia. Bueno, luego vino todo ese lenguaje que no te gusta, que a mí tampoco me gusta. Dice que no son las No, pero es Porque desproporcionado, creo- claro. es desproporcionado, porque si es una No. chorrada, no tienes por qué No, pero si lo ponerle- hacen los parlamentarios, a lo mejor, bueno, están en el fragor de... Sí. pero está haciendo el presidente del gobierno, Sí. que no es cualquiera. Claro. No, le estaba contestando al presidente, Sí, pero- al portavoz Sí. y La presidente educación, del el Partido. respeto, la Sí, forma, lo que no se sucede- puede perder nunca. Sí, pero yo No. hago una pregunta, ¿no? A todos estos señores presidentes del gobierno que quiere ahora un sueldo vitalicio. No, sueldo vitalicio no es así. No están hablando de eso. No. Sí. No. En Canarias no se está hablando de un sueldo vitalicio. Sí. Sí, Vete a claro. Cataluña y verás que tiene 80.000 Lo tiene, sí, lo pero tiene. eso los No, países- no, pero te lo digo, sí, lo pero tiene es lo que se vitalicio. quiere. Si yo Lo lo tiene vi en el vitalicio. Parlamento en el 2013 planteó, es recurrente. Oye, vamos a pagarle a los sueldos vitalicios a los presidentes. Es inconcebible, ¿Y por qué? Porque hay en otras comunidades Claro. Sí, como autónomas. Cataluña, Pero en Y este que la siempre pagamos. se dijo, oye, no, pero esta vez se presentó. Sí, un proyecto para poder abonar los servicios que pueda prestar En un momento en determinado. un momento determinado, pero no un sueldo. No un sueldo vitalicio. ni nada. entonces explícalo bien porque no... Yo no lo entendí así. Yo Simplemente no lo entendí es, así. se No, te no, requiere no. para hacer una presencia en un acto Vale, determinado y no, habrá que pagarte. El Consejo de Estado, por ejemplo, no se lo están hay una pagando. figura. Con su sueldo. Vale. Hay una Gasto de figura. representación. Sí, hay una figura a nivel nacional que es el Consejo de Estado, Sí. donde suelen poner a personas que el Consejo de Estado tiene Sí, pero la capacidad asesor, de pero- asesoramiento al gobierno Sí. y esa persona recibe una retribución Sí, por pero hay asesorar al unos gobierno. natos que son unos... Sí, exactamente. Son sí. grandes especialistas. Sí, exactamente. Pero en este caso, cuando se hablaba es poder retribuir o pagar los servicios que presta alguien de un prestigio, Sí. como puede ser expresidente, Y de manera Pero- ocasional. pero de no manera, no, y por prestar ese servicio en que tú imagínate, Pero yo sería... quieren llevar a Jerónimo Saavedra a una conferencia al Parlamento, que lo han llevado. Sí, Entonces, ¿quién paga eso? Bueno, no, lo eso paga el sí, Parlamento, lo- el gobierno de lo paga- Canarias. lo paga Bueno, el pues, Parlamento. Se lo eso está se- pagando. ¿O usted se cree que el señor No, Saavedra lo paga? no. Sí, sí. El Parlamento, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, claro. Porque si te lleva a ti, pues Sí, el pero gobierno eso es dice. otra cosa, No, el gobierno dice, en Es que caso por de ahí. asesoramiento. No, pero vamos a ver, no, nosotros el mismo tenemos- criterio, en el mismo asesoramiento Sí. al gobierno. Tú imagínate que decidan que hay una catástrofe y deciden tener un consejo asesor de los Pero vamos a ver expresidentes. si tienes el Consejo Consultivo de Canarias. No, sí. Usted me perdona, Te pero pongo me un da ejemplo. que están dorando la píldora, Te porque yo lo que he ejemplo. oído siempre ha sido un sueldo No. a los expresidentes. En este Ni caso, he oído. en este caso no Gregorio, es un estoy salario. equivocado como siempre. El decreto ley, Estoy
El decreto ley, el proyecto de ley que presentaron lo van a meter con calzador. No. Vale, es para pagarte los gastos pero parece ser que te están consultando todos los días porque estás en nómina mensual. Espero que no, porque yo estoy en contra de los sueldos vitalicios, Eso por es muy que representante público que haya esa es la sido. tomadura de Sí, Yo no me he leído el quien Real único Decreto, tiene en este estado, quien único tiene sueldo vitalicio, quien único tiene salario, es los presidentes del gobierno de España, que es historia, sí tienen salario. Y también determinados presidentes tenemos de que comunidades marchar. autónomas. No, eso sí, pero Señor por Gregorio, decisión de la comunidad señor autónoma. Fernando, señor Valido, señor Blas, gracias. Fíjese usted por dónde está la responsabilidad en la política, que el gobierno central no le ha dicho a sus diputados y diputadas, todos, devuelvan la dieta que han cobrado estando en el estado de alarma porque ustedes no han asistido al Parlamento y no han ejercido. Todos lo han cobrado, su dietita, calladito la boquita y sin moverse. Ese es el sueldo vitalicio. Se pagará con calzador, después diremos, no, es que los tenemos todo el día consultados, por eso están todos en nómina. Así nos llevamos. Gracias a los cuatro por estar compartiendo este inicio de esta temporada de Más que Política, el debate. Ahora les dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.